Muy bien, pues muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias también a quienes están conectados ahorita en línea para esta plática. Va a ser en general un poco breve, porque sobre todo me gustaría que al final de la plática nosotros podamos tener un intercambio de ideas. Particularmente vamos a tocar un tema que es dentro de la salud. A veces es un poquito controversial, porque cuando hablamos de salud mental, a mucha gente le genera incomodidad, ¿no? Tenemos quizás algunas ideas muy arraigadas a formas de pensamiento donde pues es muy estigmatizado platicar de salud mental, cuando justamente vamos a ver en esta plática un poco del contraste entre lo que existe en el mito, ¿no? Las creencias populares que podemos llegar a tener, no solamente en la actualidad y de forma contemporánea, sino también, pues incluso en la antigüedad vamos a revisar puntualmente dos mitos que tienen que ver con los trastornos del estado del ánimo y cómo los vamos a poder contrastar con la neurobiología, es decir, con lo último que nosotros tenemos de conocimiento en neurociencias, sobre todo referente a dar una explicación y comprender tanto la etiología, la evolución del cuadro clínico y las diferentes formas de tratamiento que le podemos ofrecer a una persona que curse con alguna forma, por ejemplo, de trastorno depresivo mayor. Así que, bueno, antes que nada, me gustaría agradecer mucho al licenciado Gustavo Nava por pues, todo su apoyo para estar aquí. Estoy muy feliz de que ahora Inversión de la Mente hace, pues podamos tener un espacio físico presencial en este lugar, que ha sido, pues después de todos los años de trayectoria de la asociación, un gran logro y pues es muy emocionante estar con ustedes en esta tarde para poder compartir al respecto un poquito. Y me gustaría entonces comenzar con el primer mito. Como regularmente nos ocurre en el área de salud mental, nos encantan los mitos grecolatinos, grecorromanos, ¿no? Y bueno, en este caso hay uno puntualmente de la diosa Deméter, la diosa madre, la diosa de la cosecha, de Pan, ¿no? Que de hecho es hermana mayor de Zeus, ¿no? Es hija de Cronos, el titán del tiempo, etcétera. Y ella tiene un hijo, una hija, junto con Zeus, que es Perséfone, una diosa que aparentemente al principio no juega mucho papel en las primeras partes de los mitos de Homero. Sin embargo, más adelante vamos a ver cómo, a partir de la diada que existe con su madre Deméter, es que se permite que a lo largo de la Tierra haya toda esta parte de la fertilidad, de la fecundación, y que por consiguiente pueda haber la subsistencia de los diferentes pueblos, sobre todo griegos, porque vaya, se sostenían a base sobre todo de la agricultura y del pan. Pero ¿qué es lo que ocurre un no tan buen día? Que su buen tío Hades, el rey del inframundo, decide buscar esposa y le agradó Perséfone, así que se la rapta hacia el Hades. Una vez que ocurre esto, ya que se la raptó, pues naturalmente Demeter no tenía idea de lo que estaba ocurriendo y por consiguiente nos relata Homero que lo que empieza a pasar es que hay una sequía global en la Tierra porque la diosa de la cosecha y del pan ya no estaba motivada para poder llevar a cabo todas sus debidas funciones. Entonces empezamos, por ejemplo, aquí a platicar sobre la funcionalidad que puede haber en una persona a partir de un trauma psicoemocional, ¿no? Por ejemplo, quizás una forma de estrés postraumático. Podríamos aquí desarrollarlo mucho en este sentido, pero lo que quiero que vayamos es entonces como una madre que pierde a su hija empieza a disfuncionar en sus actividades del día a día. Y ojo, no es cualquier mujer, es una diosa, es la hermana mayor de Zeus encima, ¿no? No es cualquier diosa secundaria desde esta perspectiva. Y bueno, el mito concluye que más adelante, por orden del mismo Zeus, pues manda a ser rescatada a su hija Perséfone a través de Hermes para regresar con su madre porque ya no aguantaba que hubiera tanta sequía y hambruna en la tierra. Cosa interesante, Hades, antes de que saliera Perséfone del Hades, le da que en el camino se forman 6 semillas de granada para que caiga una maldición en la que tenga que regresar cada año durante 6 meses al Hades forzosamente. Entonces tenemos aquí la explicación de que 6 meses del año, a partir de la primavera y el verano, pues hay vida en la Tierra, ¿no? Pero después llega el otoño, llega el invierno, y Perséfone tiene que regresar al infierno, y pues bueno, se pone otra vez muy triste Deméter y cae nuevamente el ciclo de la vida
de las estaciones del año. Y entonces podemos empezar a ver cómo la salud mental está impregnada desde los antiguos mitos griegos, ¿no? Y que incluso esta parte cíclica nos ayuda a comprender un poquito cómo pueden ser, por ejemplo, los trastornos del estado del ánimo. Aquí podríamos hablar, no sé, quizás de trastorno bipolar, sobre todo pacientes que sean ciclotímicos, ¿no? Que están oscilando entre manía, entre hipomanía, manía, es un trastorno depresivo mayor. Y bueno, hay muchas cuestiones ahí cíclicas que podríamos ser muy interesantes que se ilustran desde esta forma. Pero nosotros vamos a tener un entendimiento de los problemas de salud, puntualmente los problemas de salud mental, dependiendo del grado de conocimiento que nosotros tengamos para explicar la naturaleza de los fenómenos que nos están rodeando. Tenemos, por ejemplo, aquí al padre de la medicina, a Hipócrates, que nació en Kos, una ciudad griega, por allá del año 400 antes de Cristo, que nos hablaba sobre todo de una explicación de los fenómenos de salud, los fenómenos médicos, a partir de los famosos 4 humores, ¿no? Desde una persona quizás está de pronto muy enojada, está muy violenta, tiene fiebre, ¿no? Porque tiene un exceso de uno de estos humores, por ejemplo, un exceso de sangre. ¿No? ¿Cuál sería el tratamiento que nosotros le podríamos dar a una persona que tiene fiebre? Quitemos de la sangre. Y vemos que en la Edad Media se practicaban tanto las sangrías, ¿no? Se cortaba a la gente para sacar de sangre y naturalmente perdía sangre, perdía temperatura y ya no tenía fiebre. Claro, también perdía mucha sangre y ya necesitaba una transfusión, pero bueno, era la manera como en ese momento se podía explicar el fenómeno del proceso salud-enfermedad. Y de esa manera podemos ver muchas cosas sobre la bilis amarilla, bilis negra y la flema, y cómo dan lugar al entendimiento de todos los diferentes problemas de salud, pero justamente a partir de esta base de conocimiento teórico que nosotros tuvimos en ese momento con Hipócrates a través de los diferentes humores y fluidos de nuestro cuerpo. Por consiguiente, cuál sea el grado de entendimiento y cómo nosotros expliquemos los fenómenos va a dar lugar a cómo nosotros los vamos a abordar. Mucho en la Edad Media europea, sobre todo, pues vamos a encontrar esta forma de pensamiento judío-cristiano en la cual la forma de explicar un problema de salud mental era a través de posesiones predominantemente demoníacas o de espíritus chocarreros de diferentes índoles que jugaban ahí sus travesuras, también en muchas otras culturas, ¿no? Por consiguiente, ¿cuál sería la forma de que nosotros podríamos tratar o abordar un problema que está siendo generado por espíritus y entidades demoníacas? Pues naturalmente también con algo que responda a esta misma lógica, como por ejemplo a través de un exorcismo, ¿no? Y ahí tenemos pues los diferentes resultados que se han obtenido a lo largo de la historia al respecto. En la Edad Media también hubieron, claro, corrientes de pensamiento no religiosos, como por ejemplo la famosa piedra de la locura, ¿no? Que decían, bueno, si hacemos una craneotomía, cortamos el cráneo de la persona y sacamos ahí una piedra, ahí salió mucho la famosísima glándula pineal, ¿no? Porque se llega a calcificar de forma fisiológica, de forma natural, sacamos la piedra pineal y la persona que era loca, que era histérica, bueno, histérica no era un término de toda la época, pero que era muy activa, que alucinaba, pues dejaba de hacerlo y obtenía resultados. Naturalmente también porque ahí le seccionaron el cerebro, ¿verdad? Sin ningún tipo de control, pero esta forma de hacer el pensamiento de hay una piedra de locura, le extirpamos, se cura de locura, explicaba de una o de otra forma parcial el fenómeno que ellos estaban viendo y se conseguía el resultado que se buscaba. Entonces, quiero que entendamos que naturalmente, para nuestra época, qué tanto entendimiento tengamos de la salud mental va a ser cómo nosotros vamos a abordarla. Si nuestro entendimiento de salud mental se fundamenta predominantemente en estigmas, en pensamientos culturales que quizás no tienen una base científica, y no forzosamente todo tiene que ser científico, pero es al menos un lenguaje que tenemos los seres humanos para entender nuestra visión del mundo, pues esa es la forma como nosotros vamos a generar símbolos y vamos a poder abordar problemas que se llegan a presentar en esta área. Y entonces surge la gran revolución en la salud mental a partir del psicoanálisis con Freud, que si bien hoy en día existen una gran cantidad de corrientes psicoterapéuticas, ese fue el gran cambio, porque él estando en un hospital francés, en la Salpêtrière, donde estaba Charcot, que es el padre de la neurología, como nosotros la entendemos hoy en día, empieza a decir Freud que quizás había algo más que no era únicamente neurológico, y que quizás una paciente que se denominaba en ese momento como histérica, pues tal vez sus conductas, sus pensamientos, sus emociones no venían únicamente de que su útero estaba inflamado. Tal vez existía algo más, como el trauma emocional, ¿no? Y empieza a haber aquí una disrupción entonces
y que puede haber una cuestión de carácter psicodinámico entre lo que nosotros vemos como el resultado clínico de nuestro paciente con alguna otra estructura que no terminamos de entender, que en esta primera instancia se denominaron como las estructuras psíquicas, ¿no? Así que bueno, más adelante esto dio lugar al entendimiento de la psicología clínica como se empieza a conocer el día de hoy, pero ya con pues enteramente una experimentación cuando lo hizo Freud en su primera instancia. Entonces, ¿qué entendemos hoy en día por salud mental? Hay muchas definiciones, demasiadas, todas tienen partes válidas, todas tienen partes que pueden llegar a enriquecerse, ¿no? Puntualmente, la Organización Mundial de la Salud nos dice que la salud mental es un estado de bienestar en el que la persona realiza sus actividades, sus capacidades, ¿no? Y es capaz de hacer frente al estrés normal de la vida cotidiana, de trabajar de forma productiva y de contribuir a su comunidad. Es decir, en ningún momento nos habla de que la persona esté feliz, de que la persona esté realizada, de que la vida sea de color de rosa, no, para nada. Que muchas veces eso es uno de los grandes mitos que tenemos en nuestra sociedad, ¿no? Es decir, una persona que tiene salud mental es una persona que vive feliz. Cuando todas las emociones juegan un papel importante, fisiológico y natural para la supervivencia de los seres humanos y de muchos otros mamíferos en realidad. Pero entonces nos habla sobre todo la OMS de funcionalidad dentro de nuestras actividades. Y aquí es donde vamos a encontrar que una persona que realmente necesita atención por algún trastorno de salud mental, generalmente llega con un motivo de consulta que no es porque se siente estresado, se siente ansioso, se siente deprimido, sino porque está disfuncionando en sus actividades. Muchas veces normalizamos vivir con ansiedad, ¿no? Pues tengo un ataque de pánico a la semana, pero eso es lo normal, ¿no? Pero no buscamos ayuda, sino hasta que nuestra novia ya nos dijo, oye, vamos a cortar si no buscas ayuda. Hasta que en la empresa nos dijeron que necesitábamos hacer algo o porque ya nos estaban amenazando del divorcio si no acudíamos a ayuda profesional, ¿no? Entonces, generalmente esta parte de la disfuncionalidad va a ser el punto crítico para que nosotros determinemos cuando ya estamos cruzando el horizonte clínico entre algo que puede ser un expresor de un momento a otro, que puede autorregularse, ¿no? Autolimitarse, algo que ya se convierte en un trastorno que requiere de atención un poco más compleja, o muchas veces no solamente una atención psicológica preventiva, de psicoeducación, sino quizás ya, por ejemplo, un abordaje médico como tal. Entonces, bueno, esta salud mental es determinada por factores biológicos, psicológicos y sociales, que es otra cosa que no siempre nosotros estamos observando. ¿Dónde se encuentran las personas? ¿Dónde nos encontramos nosotros mismos, no? El vivir simplemente aquí en Latinoamérica, pues ya es un factor de riesgo grandísimo, porque así que digamos socialmente sanos, pues no estamos ninguno de nosotros en su totalidad, ¿no? Entonces hay muchas cosas aquí que nosotros tenemos que abordar cuando somos profesionales de la salud y que nos dedicamos específicamente al área de la salud mental para el paciente, porque no siempre podemos cambiar el medio ambiente en el que estamos, ¿no? Un adolescente que vive con tus padres, que hay violencia entre ellos dos y que resulta que tiene abuso sexual por parte de algún otro familiar, pues no es como que le puedo decir, pues salte de tu casa y ya, ¿no? O pueden pasar muchos eventos similares. Entonces, hacer este abordaje, tanto de la parte biológica, psicológica y social, es importante. Creo que muchas veces establecemos en el área médica es que no referenciamos a nuestros pacientes a psicología y consideramos que con alguna medicina o con algo sencillo se puede llegar a algo sencillo, entre comillas, se puede recuperar aparentemente la salud del paciente, ¿no? Y ahí se adolece mucho. Pero también, por ejemplo, en el área de la psicología muchas veces no se considera que un trastorno depresivo mayor que es refractario al tratamiento psicoterapéutico, en realidad podría ser un hipotiroidismo o algún problema hormonal que no va a resolverse ni siquiera con tratamiento psiquiátrico, sino con un tratamiento hormonal de alguna otra índole. Entonces, siempre que tengamos este tipo de encrucijada con un paciente que tiene un trastorno de salud mental, tenemos que analizar por completo estas tres áreas, no nada más quedarnos con alguna de ellas. Así que platiquemos un poquito sobre la parte del cerebro, sobre la parte objetiva y más o menos medible desde esta perspectiva. El cerebro humano en números. El cerebro pesa más o menos 1500 gramos, 1,5 kilos. Imagínense bolsas de arroz o de frijoles, una bolsita y media. Eso es lo que pesa un cerebro humano. Algunos más, un poquito menos. Realmente no afecta tanto esta parte del peso, que es más o menos el 2% del peso corporal, sobre todo en personas que pesan alrededor de 70 kilos, que es el promedio más o menos en los seres humanos. Es decir, es poquito. La masa cerebral es muy poco del resto de la masa de nuestro cuerpo.
Sin embargo, consume 350 kilocalorías en 24 horas. ¿Qué es eso? El 20% del gasto total. Imagínense ustedes en qué gastan el 20% de su salario. Idealmente no deberíamos de gastar más del 30% en nuestra vivienda. Decimos, bueno, 30% no es mucho, pero ya al momento de pagarlo, pues pesa la renta, ¿verdad? Imagínense cuánto le cuesta al cuerpo mantener al cerebro funcionando y le representa un 20% del gasto total. Cuesta muchísimo más que la gran mayoría de los órganos. Y este es un gasto que es fijo. No es como el músculo que nada más gasta cuando nosotros lo movemos. Eso es una cuestión muy importante. Y esto se debe a que tiene entre 67 y 86 billones de neuronas. Ojo, alrededor de 70.000 millones. Esos son billones, ¿no? Alrededor de 70.000 millones de neuronas, que es solamente la célula que llamamos como la principal, la que más está de moda, la que es la gran estrella que se roba aquí siempre la atención. Y existen muchas otras más células dentro del cerebro. Más o menos duplican o triplican este número. Pero, para que hacerlo un poquito más complejo, cada una de estas neuronas puede tener entre 5.000 y 200.000 sinapsis. Hagamos una multiplicación promedio. ¿Cuánto sería unas 70.000 millones de neuronas por unas 100.000 sinapsis? Es un número que yo no me puedo imaginar. Y aunque lo tengamos así en números y en ceros, la verdad es que es muy irracional que nosotros lo logremos conseguir. Y es aquí donde entonces entendemos que el cerebro humano es el objeto más complejo en el universo conocido. Hay más sinapsis en cada cerebro que estrellas en nuestra Vía Láctea, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí es donde radica verdaderamente la complejidad del acto de cuidar la salud mental. Y ojo, esto es la parte de salud mental, pero también está la parte de neurología propiamente y muchas otras cosas más que tienen que hacer en nuestro cerebro. Pues naturalmente consume mucha energía. Y nada más en el área de salud mental, los principales problemas que nosotros podemos encontrar aquí son la depresión unipolar, que básicamente es casi todos. La depresión unipolar le gana a prácticamente cualquier otro problema de salud mental. Es de las que muchas veces decimos, una persona está deprimida y le damos por su lado muchas veces a este problema. Sin embargo, es el más importante de todos. Y no consideramos que una persona que cursa con una depresión unipolar, que va a estar afectando su funcionalidad, es de las principales causas de discapacidad laboral en el mundo. Nos cuesta mucho a nosotros, en cuanto al erario público, atender la disfunción laboral por ausencia de personas que tienen trastorno depresivo mayor, mucho más que prácticamente cualquier otra enfermedad. En segundo lugar, tenemos los trastornos de ansiedad. ¿Y qué creen? Que esos dos son mejores amigos. Casi todos los pacientes que cursan con una depresión también cursan con alguna forma de ansiedad. Y estas sus diferentes formas. Está el trastorno de ansiedad generalizado, los ataques de pánico, la agorafobia, las fobias específicas. Nos podemos así seguir de largo, ¿no? Y en tercer lugar, los trastornos por consumo de sustancias de abuso. El mexicano promedio, cuando se siente muy estresado, ¿qué busca para relajarse? Se automedica con su cervecita los viernes, ¿no? O si ya es aquí más ejecutivo y es horario laboral, bueno, voy a salir por mi cigarrito, ¿verdad? El trastorno por consumo de sustancias de abuso, normalmente no lo pensamos como esta parte, pero pertenece totalmente al área de la salud mental, de la psicología y de la psiquiatría. Nos pertenece a nosotras esta parte del consumo de sustancias, porque están íntimamente ligados. Una persona que tiene depresión casi siempre va a tener ansiedad y casi siempre va a consumir alguna sustancia para poder regularlo, porque no es capaz de autorregularse por sí misma. ¿Y qué pasa encima? Este tipo de cuestiones, como la depresión, ansiedad y consumo de sustancias, generan estados inflamatorios. Así como cuando nosotros nos cortamos la piel y se pone roja, se hace gordita y encima está caliente, le ocurre algo similar a nuestro cerebro, un proceso de neuroinflamación, que cuando se perpetúa a lo largo del tiempo, ese proceso de neuroinflamación genera la muerte de células neurales, provocando demencias, o también conocidos como trastornos neurocognitivos mayores. Dentro de ellos, el principal es la enfermedad de Alzheimer. Y no nos debería llamar la atención que la segunda causa de consulta en el Instituto Nacional de Neurología de México sea la enfermedad de Alzheimer. Entonces, todo va de la mano. Ya si le queremos echar todavía un poquito más, tenemos a los eventos vasculares cerebrales, que es la segunda forma de infarto que ocurre en la población. En primer lugar es el infarto del corazón. En segundo lugar es el infarto cerebral. ¿Qué creen? Una persona que tiene un infarto cerebral
regulante va a tener muchas secuelas, tanto neurológicas como psiquiátricas. Es el principal síntoma, la principal secuela de un infarto cerebral no neurológica va a ser la depresión. Entonces, van todos uno de la... Y si nos seguimos así, vamos a seguir encontrando un montón de asociaciones entre todos ellos. Pero quiero que nos quede claro sobre todo como el principal problema de salud mental, donde deberíamos nosotros de enfocar toda nuestra atención, sobre todo de carácter preventivo, va a ser entonces los cuadros de depresión. Entonces, ¿de qué se trata la depresión como tal? Esto es desde la perspectiva del DSM-5, ¿no? Es decir, la Asociación Psiquiátrica Americana, que nos dice que se caracteriza un cuadro de trastorno depresivo mayor. Número uno, un estado del ánimo deprimido la mayor parte del tiempo, la mayor parte de los días. Y cada persona define el estado deprimido a su propia forma de ser, ¿no? Sobre todo aquí los mexicanos, los hombres mexicanos que no sabemos reconocer nuestras emociones menos gestionadas, no decimos, no sabemos que estamos tristes. Podemos decir que estamos con mucho cansancio, fatiga crónica, nos sentimos solos, etcétera. Pero en realidad muchas veces se trata en realidad de un estado del ánimo que está deprimido. En segundo lugar, y el segundo signo cardinal, es la disminución importante del interés o el placer por realizar cosas que antes nos gustaba hacer, ¿no? Perdemos el sentido a la vida, ya todo es de color gris, ya no tiene el mismo sabor las cosas, ya para qué voy a la escuela, para qué voy al trabajo, ya no disfruto mi familia, y eso se llama anedonia, ¿no? Falta de hedonismo, falta de la recompensa y del placer por realizar cosas que en el momento deben de generarnos alguna forma de recompensa. Eso está mediado sobre todo por dopamina. Y tenemos algunos otros síntomas ya un poquito menos etéreos, ¿no? Como la pérdida del peso. En algunos casos puede haber aumento del peso, porque frecuentemente una persona con trastorno depresivo mayor también va a tener trastornos de la conducta alimentaria. ¿No? Que la alimentación también entra mucho aquí en el área de la salud mental, entonces tenemos que tener nociones de nutrición, ¿no? Alteraciones, trastornos del sueño, sobre todo insomnio o hipersomnia, o una combinación rara de los dos. Entonces, una persona deprimida llega a su casa, quiere dormirse y no se puede dormir. Está muy cansado y despierta, y ahora se está durmiendo todo el día. ¿No? Tenemos estas alteraciones, trastorno del sueño, agitación o retraso psicomotor. Vemos una persona que está deprimida y está así como cabizbaja y piensa un poquito más despacio, está bradisíquico, habla un poquito más despacio, ¿no? Está bradilálico. O al revés, de pronto está muy ansiosa y todo el tiempo está así como fácilmente irritable la persona, se mueve mucho. Fatiga o pérdida de energía, esto es algo súper característico más en los hombres, ¿no? Sentimientos de inutilidad o culpabilidad excesiva. Todo es mi culpa, si algo está ocurriendo mal, es porque yo no hice algo más y entonces mi responsabilidad y me lastimo a mí mismo porque no lo hice. Disminución de la capacidad de pensar, es decir, alteraciones cognitivas propiamente hablando, y pensamientos de muerte recurrente. Ojo, no forzosamente es lo peor que nosotros pensamos, ¿no? Que es pensamientos o intentos suicidas. El pensamiento frecuente de muerte indirecta incluso, ¿no? Como de, me gustaría irme a dormir y ya no volver a despertar, irme muy lejos y no volver, las personas que están alrededor de mí estarían mejor si yo no estuviera aquí. Esos son pensamientos de muerte indirecta. Puede también la persona estar pensando en la muerte, aunque no sea en su propia muerte, ¿no? Regularmente tener una obsesividad o estar teniendo muchos pensamientos con qué hay en el más allá, buscar, no sé, diferentes respuestas para ello, o finalmente, pues sí, pensar en su muerte, o no siendo una intención suicida. Me gustaría salir y que de pronto me atropellara un carro, que me pasara un accidente. Es muy diferente decir, voy a salir y voy a ver el primer coche para lanzarme, ¿no? Entonces hay muchas cosas aquí que nosotros podríamos ver al respecto. Y esto no se debe a que una persona sea mental o emocionalmente débil, que es algo que regularmente dicen, no, échale ganas, estás deprimido, échale ganas, tú puedes, todo está en la mente. Bueno, aquí tenemos una imagen, una tomografía por emisión de positrones, es decir, un estudio de imagen de nuestro cerebro donde podemos ver la energía del cerebro, la energía metabólica. Y nosotros podemos ver en colores cálidos como el amarillo, el verde, sobre todo áreas donde hay una mayor cantidad de energía, mayor activación metabólica, y en colores fríos, como por ejemplo el azul oscuro, el violeta y el negro, una menor actividad metabólica. Vemos que en una persona normal, en un paciente que es control sano, vemos que sobre todo hay mucha actividad regular y generalizada en la periferia donde están las cortezas cerebrales. ¿Qué pasa en un paciente que tiene un trastorno depresivo mayor?
Vemos que está de manera global abolida su actividad metabólica de este paciente. Entonces no es que no le puede echar ganas, es que su cerebro no tiene la maquinaria para poder echarle ganas. Entonces ya estamos hablando aquí de una necesidad de carácter biológico, orgánico, médico, que no solamente va a salir dándole buenos consejos y dar una palmadita en la espalda. Aquí hablamos entonces de un órgano de nuestro cuerpo que está enfermo. O a poco cuando tenemos influenza decimos, échale ganas, ya, respira bien, no tengas tanto moco, sí se puede. No, ¿verdad? ¿Cuál es el problema de esto? ¿Cuál es el verdadero problema de esto que se puede llegar a complicar? Y la mayor de las, así como cuando tenemos diabetes y decimos, le tengo miedo a las complicaciones, como perder la vista, como las amputaciones de extremidades, etcétera, la peor complicación, trastorno depresivo mayor va a ser el suicidio. Esto sí nos genera muchos mitos y muchas incomodidades. A nadie le gusta hablar de estos temas. Si hay algún familiar que ha fallecido por causa de suicidio, siempre lo disfrazamos. Decimos que pasó alguna otra cosa, nunca hablamos de ello. Y obviamente no hablar de un problema, sé que se perpetúe el problema. El suicidio es la segunda causa de defunción en personas de 15 a 29 años en el mundo. Los jóvenes no nos morimos de enfermedades, de problemas médicos, nos morimos de violencia, ya sea de otras personas o de nosotros mismos. Estos son datos de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué nos dice? Más de 800,000 personas se suicidan cada año. Eso dice que cada 40 segundos ocurre una muerte por suicidio. En los pocos minutos que llevamos de esta plática, hagan la cuenta de cuántas personas en el mundo aproximadamente han perdido la vida por causa de suicidio. Una mortalidad que no solamente es altísima y que altera y que afecta predominantemente a los jóvenes, sino que es prevenible en casi la totalidad de las ocasiones. Entonces, ¿qué creen todavía encima? El 75% de los suicidios ocurren en países de ingresos bajos y medianos. Y ahí estamos, toda Latinoamérica. Los plaguicidas, el ahorcamiento y las armas de fuego son métodos más habituales empleados en el mundo para realizar el suicidio. Y aquí hay cosas bien interesantes. Es bien curioso como, por ejemplo, puede haber diferencias por sexo. Generalmente los hombres nos suicidamos más, pero las mujeres intentan suicidarse más. ¿Por qué se debe esto? Porque las mujeres generalmente tienen métodos de suicidio que son menos letales, menos efectivos. Muchas veces una mujer que tiene más responsabilidad por su propia vida, por la vida de las personas que le rodean, por la casa, etcétera, tenderá a usar métodos menos letales como sobredosis de medicamentos, como cortadas, ¿no? Y un hombre generalmente, digámoslo coloquialmente, se desconecta más y agarra y se venta al método. Se pega un tiro, se ahorca. Y en otros métodos que son mucho más letales desde esta perspectiva. Y hay muchas cosas aquí que nosotros podríamos estudiar sobre suicidología. Hablemos puntualmente del caso de México. Estos son datos del INEGI, que vemos que, por ejemplo, el grupo que platicábamos, ¿no? De los 15 a los 29 años. Los 15 años, principal causa de muerte, agresiones, homicidios. No son enfermedades, no es cáncer, no es algo por el estilo. Es violencia en México, de acuerdo con el INEGI. Segundo lugar, accidentes. Y aquí es medio peculiar decir realmente cómo calificamos que algo sea un accidente o no, ¿sale? Pero a final de cuentas es violencia. Tercer lugar, lesiones autoinfligidas intencionalmente. Quieren que nos espantemos más, retrocedamos un lugar, 10 a 14 años. Tercer lugar, suicidios. La tercera causa de muerte en niños de 10 años en México son los suicidios. De acuerdo con el INEGI. Podamos seguir avanzando. 25 a 34 años, mejoramos la estadística, pero siguen en el top 10 los suicidios. Es decir, de los 10 a los 34 años, el suicidio está en el top 10, top 5, este es el sexto lugar, casi top 5 de causas de muerte, de los mexicanos, de acuerdo al INEGI. Y de 34 para 30, ¿no? Ya cambia mucho, y en general ya no aparece en el top 10, pero tiene otro repunte pasando los 60 años. Ya es muy diferente ya cómo funciona después de los 60 años, ¿no? Una persona que ya está que es un adulto mayor, muchas veces tiene otro tipo de problemáticas, sobre todo, pues, por ejemplo, en cuanto a enfermedades médicas,
en cuanto a maltrato, a abuso y aislamiento social, a falta de oportunidades económicas, laborales, ¿no? Y muy importantemente, entre las causas médicas, está en los diferentes problemas que generan dolor crónico. Que bueno, ese es todo un tema, hablar de dolor crónico, salud mental. Pero los de 40 a 50 todavía es gente que está trabajando. Claro, y es por eso que el suicidio no lo encontramos en el top 10 de las causas de muerte. Por eso digo que hay un repunte después de los 60 años. Porque viene como un declive, ¿no? Como de ser humano. No, o sea, en la realidad, en nuestros países latinoamericanos, sí, pero eso es algo por propio de un envejecimiento patológico. El envejecimiento fisiológico natural no debería de haber ningún declive. Todo lo contrario, en muchas sociedades un adulto mayor es la persona más importante, más respetada, ¿no? Se le venera, se le da el valor que tiene. Pero en nuestras sociedades no. ¿Qué pasa? Ah, pues nuestro viejito, no usamos mucho esta parte del viejismo, lo dejamos de lado, le duele la espalda, todo el tiempo se queja, lo abandonamos. Y eso, naturalmente, ya es un mecanismo psicopatogénico radicalmente diferente al que ocurría en la juventud, donde sobre todo factores biológicos y medioambientales son un papel crítico, que ahorita vamos a platicar de ello, ¿sale? Entonces, ¿qué nos dice también el INEGI? Integrantes de 12 años y más con sentimientos de depresión. El 32.5% de los mexicanos se han sentido deprimidos a lo largo del año. Es decir, si hacemos un sondeo rápido, 1 de cada 3 de nosotros que estamos aquí hemos tenido sentimientos de depresión. Eso no significa estar deprimidos, pero es muy difícil para el INEGI determinar quién sí tiene depresión y quién no. Si para nosotros en la consulta nos cuesta trabajo, ¿no? Porque hay que hacer una serie de baterías, de pruebas, interrogatorios, etcétera. Pero miren, en otros números, cómo se ha comportado el suicidio en México desde el 94 hacia el 2020. No nos estamos yendo muy atrás, 50 años. Desde nada más, 20 años, de 1994 para aquí, es un crecimiento exponencial que nos habla de un problema de salud pública, de una necesidad de acción a nivel de políticas públicas para atender este problema de salud que nos afecta a todos y que ninguno de nosotros esté exento de ello. Si lo vemos, por ejemplo, en cuanto a estudiantes universitarios, ¿no? Vamos a ver que, por ejemplo, de forma general, el 31% de los estudiantes universitarios en Ciudad de México tienen ansiedad, el 17% depresión y el 31% conductas suicidas. Estudiantes universitarios de Ciudad de México. Obviamente los estudiantes de medicina estamos malitos y eso sube mucho más los datos, ¿no? Pero quiero que tengamos esta idea de que se perpetúa 1/3 de la población en conducta suicida en universitarios, que en teoría tienen muchas formas de apoyo, porque viven con su familia en muchas ocasiones, porque tienen profesores que están todo el tiempo interactuando con ellos. Y eso nos lleva ahora a un segundo mito, pero un mito de nuestras culturas prehispánicas, ¿vale? Porque claro que también los dioses mexicanos se deprimían, sí, también. Vamos a trasladarnos un poco a la península maya. Puntualmente, esta es la diosa Ixchel. Ixchel es la diosa de la luna. Alguna vez algunos de ustedes han escuchado que en la luna se dibuja un conejito, ¿verdad? Bueno, este conejo de Ixchel. En los mayas, ¿no? Los mexicas también tenían otras ideas muy interesantes sobre Quetzalcóatl y el conejo. Bueno, Ixchel vivía en el Mayab, una época en la cual los dioses todavía eran mortales, todavía podían fallecer los dioses. Ixchel tenía una hermana que se llama Ishtar. Ahorita vamos a hablar de ella. Ixchel quería tener un novio, y tenía varios pretendientes, porque era una diosa verdaderamente hermosa. Entre ellos destacaba un joven que se llamaba Itzamna. La cuestión es que a Ixchel también le gustaba Itzamna, pero no podía decir nada. ¿Qué es lo que pasó? Estaba Itzamna y estaba otro amigo de nombre desconocido. Su hermana Ishtar dijo, bueno, ustedes dos quieren con mi hermana, pegan una batalla, y el que sobreviva a la batalla se va a quedar con mi hermano. Itzamna ganó la batalla de manera apropiada, pero decidió perdonar la vida a su contrincante. En el momento que él voltea para reclamar su premio, por así decirlo, muy entre comillas, el otro amigo la apuñala por la espalda y asesina a Itzamna. Ixchel, estando pues verdaderamente triste porque ella quería estar con Itzamna, decide en ese momento, en un arrebato, suicidarse. Pierde la vida
a manos de su hermana Ishtar. Y entonces ella lo que decide es elevarlos de una mayor forma, de tal manera que Ixchel se convertiría en la luna y Tzamna se convertiría en el sol. Pero ¿qué creen? Ishtar, la hermana, ahora se quedó con la carga de haber tratado con dos personas que se suicidaron. Bueno, una persona que se suicidó. ¿Y qué es lo que pasó? Ishtar se convirtió en la diosa maya del suicidio. Nuestras culturas tienen una diosa del suicidio, que de esta forma se representa, colgando de una cuerda atada del cielo, puntualmente, generalmente representan sobre la luna, ¿no? Y con su cadáver a medio de descomponerse. Esta ilustración puntualmente es del Códice Dresde y pueden buscar, hay cosas muy interesantes. Hay gente que, sobre todo arqueólogos, que tienen ahí muchas cuestiones de si será, no será, etcétera, pero popularmente se acepta esta idea de que es la diosa del suicidio. Y los mayas consideran el suicidio igual de honroso que la muerte de un guerrero, de un sacerdote o de una mujer dando a luz. El trastorno depresivo mayor no solamente nos puede llevar al suicidio, puede generarnos el riesgo para muchos otros problemas médicos, físicos. Muchas veces decimos a una persona está triste y se le bajan las defensas, ¿verdad? Bueno, el trastorno depresivo mayor tiene un riesgo relativo de 1.6 veces una persona no deprimida para desarrollar diabetes. Es decir, una persona con depresión tiene mucho riesgo de generar diabetes, de generar obesidad, de generar deterioro cognitivo, discapacidades, cáncer y mortalidad. Entonces nos afectan muchas otras áreas de la salud física, no nada más de nuestra salud mental. Y esos son riesgos relativos que están muy bien estipulados y bien estudiados desde una perspectiva matemática. Mientras mayor sea nuestro entendimiento del cerebro, decíamos que mejor va a ser nuestro entendimiento de los problemas de salud mental. Antes nosotros pensábamos que el cerebro era muy localizacionista, ¿no? Decíamos, esta área del cerebro se encarga del lenguaje, esta otra área se encarga de la lectoescritura, y de esta manera, ¿no? Eran como muy localizacionista. Más adelante decimos, bueno, no solamente es el área del cerebro, sino cómo se comunica esta área con esta otra área, da lugar a una función un poquito más compleja. Empezamos a tener desarrollo, sobre todo de tecnología, que nos permitió tener mejor aproximación desde la neurociencia, y vemos cómo también entonces los circuitos neuronales juegan un papel todavía más crítico, es decir, ya un cableado fino que va de un punto a otro punto y que puede tener diferentes formas de señalización. Y cuando ya tenemos el entendimiento de la complejidad de las regiones, cómo se interconectan y cómo juegan papeles críticos esta parte de los circuitos neuronales, podemos entender un poquito nada más de cómo funciona la cognición para dar lugar a nuestras emociones, pensamientos y conductas. Y entonces, a diferencia de muchos otros problemas de salud física, el trastorno depresivo mayor sí va a tener una base genética, se considera que tiene una heredabilidad que oscila más o menos entre el 17 y el 33%, dependiendo de las poblaciones, ¿no? Pero los factores epigenéticos, es decir, los que van más allá de la genética, juegan un papel mucho más crítico. Y dentro de estos están sobre todo los medioambientales, siendo estos divididos por aquellos que son aversivos, que llamémoslos así, negativos, y los protectores, los llamados positivos. Entre los aversivos tenemos factores prenatales y hay muchas cosas que podremos platicar aquí sobre la programación fetal, ¿no? Un bebé que es deseado, ¿no? Que ha sido programado, que la madre tomó ácido fólico, que tuvo un adecuado seguimiento prenatal, etcétera, ¿no? Niños que tienen traumas, sobre todo trauma psicoemocional, es muy importante este factor de riesgo para que desarrollen más adelante trastornos depresivos mayores. Y si consideramos que en México la principal forma de psicotrauma en infantes es abuso sexual por alguien mismo dentro de su propio hogar, algo que no nos gusta platicar, pero que nuevamente no hablarlo perpetúa el problema, pues es muy importante, ¿no? El estrés, sobre todo el estrés crónico a lo largo del tiempo, diferentes enfermedades médicas, sobre todo el dolor crónico y el uso de drogas. Por otro lado, tenemos los factores protectores, como sobre todo las redes de apoyo sociales, predominantemente la familia, ¿no? Que tengamos buenas herramientas para poder afrontar los problemas del día a día y realizar ejercicio físico. Y esto entonces nos va a afectar a un nivel claro conductual, que es lo que nosotros vemos en la consulta, a un nivel de conectividad cerebral y a un nivel molecular, que aquí, por ejemplo, ya entra lo que son lo que nosotros trabajamos en el área médica con los neurotransmisores. Entonces tenemos que hay factores genéticos,
hay factores medioambientales que van a dar lugar a esta parte también, que van a estar modulando la genética. Y por medioambientales no solo me refiero a todo el plomo en el aire atmosférico que respiramos, gente que vivimos en Ciudad de México, todo el arsénico y metales pesados que hay en el agua que tomamos y los microplásticos, etcétera, se traen al medio ambiente psicosocial en el cual nosotros nos encontramos, ¿no? Que dará lugar a cómo se va a estar modulando nuestro material genético, los sustratos neurales de la reactividad hacia un problema de salud mental y finalmente hacia el desarrollo de un trastorno. Pongamos un ejemplo muy práctico que a mí me gusta bastante. Tenemos un grupo de chicos, sobre todo de adolescentes, que vivían en una ciudad pequeña, es decir, en una zona rural, que se mueven, que transitan a una sociedad urbana. Pasan de un pueblito a una ciudad grande, siendo adolescentes que vivían pues, prácticamente solos, no deciden migrar. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Finalmente son minorías étnicas que se van a enfrentar a experiencias de estrés social. Clásico, la discriminación, la falta de apoyo. Tuvo un mal día, no pudo ir con su abuelita a que le consolara o a que le preparara una sopita de pollo, ¿verdad? Porque ya no tiene esa red de apoyo. ¿Qué va a pasar? Esto va a desencadenar factores genéticos y epigenéticos de riesgo para problemas de salud mental más adelante, que pueden aquí estar generando sensibilización al estrés social en su cerebro que sigue en neurodesarrollo, porque es un chico, es un adolescente. ¿Qué pasa? Que sobre todo esto vamos a ver que está mal funcionando en cuanto a las estructuras y a su función en las partes más frontales del cerebro. Sobre todo aquí nos habla del giro del cíngulo en su porción anterior, que es una parte del cerebro encargada de la socialización. ¿No? Sabemos que sobre todo en la parte frontal y prefrontal está lo que caricaturescamente decimos está más evolucionado, está más maduro para que los animales seamos humanos y tengamos razonamiento sobre todo de carácter social. Bueno, se ha visto que sufrir de este tipo de traumas, de psicotraumas, genera un mal funcionamiento en estas partes del cerebro en cuanto a su estructura a lo largo de su desarrollo. No están siendo agredidos con un golpe, con un virus, ¿no? Es emocional y está generando alteraciones en su estructura, que si se perpetúan estas experiencias de estrés social a lo largo de la vida, vamos a ver que ya hay una desinhibición dopaminérgica córtico-subcortical, es decir, las áreas más maduras del cerebro con las áreas más instintivas, por así decirlo, y vemos que empiezan a desconectarse. Entonces la persona se vuelve menos racional y más instintiva. Y eso ya nos puede generar, por ejemplo, un factor de riesgo para desarrollar psicosis en la adultez. Únicamente el estrés vivido. Tanto así que aquí podemos ver una comparación de la amígdala, que es esta estructura cerebral que parece una almendra, que clásicamente codifica el miedo, la ansiedad y la agresividad. ¿Qué pasa? Vemos en personas que viven en un entorno rural, en un pueblo pequeño, que tienen una amígdala pequeña. Y personas que vivimos en una ciudad grande, como Ciudad de México, tenemos una amígdala muy grande. Entonces, por el aprendizaje del medio ambiente, estamos condicionados a tener más ansiedad que una persona que vive en un pueblo. Pues el medio ambiente emocional, psicológico, social, modulando biológicamente nuestro cerebro. Nuevamente podemos ver que es algo muy similar, ¿no? Que mientras haya una mayor cantidad de materia gris, sobre todo de neuronas, pues vemos que esto tiene que ver mucho en la respuesta de qué tan expuestos hemos estado hacia lugares urbanos o rurales. Y ya sabemos más de cerca cuántas nuestras neuronas, que son neuronas de cortezas frontales, es decir, estas neuronas que son las más humanas de todas, ¿no? Vemos que esta es una neurona piramidal, tiene pues sus cablecitos, ¿no? Que se van a conectar con otras neuronas a través de estas espinas, se llamarán espinas dendríticas, donde hace sinapsis con otras células. Vamos a ver entonces que cuando estas neuronas sufren de estrés o de depresión, empiezan a hacerse más débiles, más chiquitas y pueden llegar a morir. Es decir, sufren un proceso de atrofia neuronal. Como cuando hacemos mucho ejercicio y tenemos una hipertrofia porque crecen nuestros músculos y dejamos de hacer ejercicios en chiquitos otra vez, pasa lo mismo con nuestras neuronas cuando sufrimos de estrés o de depresión, con estas neuronas frontales, las más racionales. Caso contrario, con las neuronas, por ejemplo, que están en el núcleo accumbens, que son sobre todo más, llamémoslo así, primitivas, que nos sirven para los impulsos, ¿no? Que son, pues vaya, sí son más primitivas. Esas tienen un proceso de hipertrofia cuando tenemos estrés o depresión. Y es por eso que una persona deprimida va a ser menos racional y va a ser más instintiva.
Pasa lo mismo con procesos de aprendizaje ya un poquito más complejos, que podríamos ver en alguna otra ocasión, pero a grandes rasgos, pues vemos que mientras hay este proceso de aprendizaje, puede haber un aumento en cuanto a la fuerza de la sinapsis o un decremento dependiendo de qué estamos aprendiendo y dónde lo estamos aprendiendo. Y finalmente, cuando nosotros tenemos esta parte que les estaba platicando del estrés inflamatorio, pues vemos que, muy parecido que en otras partes, otros tejidos de nuestro cuerpo, efectivamente hay un proceso en el que se generan, por ejemplo, prostaglandina E. La prostaglandina E, para que ustedes se den una idea, es la molécula que trata de quitar el ibuprofeno, el naproxeno, el ketorolaco. Todos estos medicamentos que son antiinflamatorios no esteroideos actúan para que no se produzcan estas moléculas de inflamación, sobre todo la prostaglandina E2. Pero ¿qué pasa si por el estrés y la depresión la estamos generando dentro de nuestro cerebro? Estamos afectando el adecuado funcionamiento de esta neurona. Disminuye la neurogénesis, disminuye la neuroplasticidad, hay alteraciones cognitivas, etc. Y cuando le damos a esta persona un tratamiento antidepresivo, cambia el perfil de expresión de estas células inflamatorias y ahora producen BDNF, factor neurotrópico derivado del cerebro, que es la molécula que se encarga en el útero de que se desarrolle el cerebro y en el adulto de la neuroplasticidad, de la supervivencia de la célula. Hay muchos procesos aquí que están siendo modulados a nivel inflamatorio puntualmente, entonces sí bajan las defensas. De hecho, cuando nosotros tenemos este tipo de estado del ánimo, y puede afectar las defensas de todo nuestro cuerpo, no solamente de nuestro cerebro, y vemos cómo cambia todo el perfil de las defensas de nuestra sangre a lo largo de todo el cuerpo cuando nosotros usamos con un estado de un trastorno depresivo mayor, incluso a nivel de riñón, de glándulas suprarrenales, de vaso, de reabsorción de médula ósea, etcétera. Y esto se da sobre todo por una comunicación del eje hipotálamo hipófisis suprarrenales. Es decir, nuestro cerebro está programado para que si hay alguna cuestión de alarma, de emergencia, pueda huir o pelear contra esta amenaza, ¿verdad? Y eso se da sobre todo a través de un eje de carácter hormonal. Como todo el tiempo está estresado, es decir, todo el tiempo hay una potencial amenaza que no termina de llegar, todo el tiempo pensamos que va a llegar el tigre a comernos, pero no termina de comernos, no termina de llegar. Entonces sigue activado este eje. Lo que pasa es que disminuye nuestro sistema de las defensas, hay alteraciones inmunológicas, hay alteraciones sobre todo en la producción de cortisol, que es la famosa hormona del estrés, ¿no? No sé si a alguna de ustedes les ha pasado que se han puesto a pensar por qué siempre que ocurre algo extraño en la noche en las películas de terror es a las 3 de la mañana. No es el diablo, es el cortisol. ¿Sale? Porque es una hormona que se produce en los ritmos circadianos de los mamíferos justo a las 3 de la mañana. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, podemos ver aquí mucho de cómo una persona que vive en estrés constante, en realidad es que está en una sobreproducción de cortisol que hace que cuando hay un pico extra por su producción natural a las 3 de la mañana, nos lleguemos a despertar totalmente alterados. Pues no es el diablo, es el cortisol. Y bueno, en general, este conjunto de cosas van a generar que tengamos mayor riesgo cardiovascular y metabólico. Es decir, es más probable que nos infartemos y que tengamos diabetes, ¿sale? Cuando nosotros dormimos bien, porque aquí estamos hablando de cuestiones diabólicas en el sueño, cuando nosotros dormimos, porque una persona que vive con insomnio es algo que verdaderamente se persigue como diabólico, ¿verdad? Cuando nosotros dormimos bien, lo que ocurre de forma regular es que hay una limpieza de toda la basura, de todos los desechos de nuestras neuronas a través de, llamémoslo así, un flujo que existe, que ocurre únicamente cuando dormimos. Si nosotros no dormimos de manera apropiada, todos los desechos de las neuronas no son removidos, se quedan ahí y empiezan a volver tóxicos. Y esos tóxicos en nuestras neuronas pueden evolucionar, por ejemplo, a proteínas mal plegadas, más complejas, que darán lugar, por ejemplo, a el Alzheimer. Entonces, el principal factor de riesgo para desarrollar Alzheimer que no sea genético, que no sea hereditario, va a ser justamente el insomnio crónico. Y eso es muy prevenible y muy tratable, ¿no? Entonces, bueno, entender un poquito de cómo funciona el cerebro desde esta perspectiva nos da muchas luces. Sabemos que, por ejemplo, hay redes neuronales bien específicas que se encargan de cosas puntuales, como por ejemplo las del afecto negativo. Sabes que una persona no funciona bien su afecto negativo, ¿no? Está todo el tiempo triste, molesto, etcétera, y sabemos qué áreas de su cerebro son las que están interconectadas. Sabemos que una persona que tiene problemas de la atención, pues esta es su red neuronal y decimos, bueno, quitamos aquí
una de estos puntos de la red y la red ya no funciona tan bien. Entonces ya no tiene tan buena atención, ¿verdad? Cuando nosotros empezamos aquí, entonces, a hacer un clic, un enlace entre la parte del perfil clínico de la persona, del paciente, con lo que nosotros hacemos el cerebro, podemos darle aproximaciones de un tratamiento que sea mucho más específico. ¿Qué pasa? Si tenemos a un paciente que tiene, por ejemplo, problemas de atención, sabemos que, por ejemplo, darle un entrenamiento psicoterapéutico para atención va a ser muy bueno. Darle medicamentos estimulantes va a ser muy bueno. Pero si le damos un medicamento antidepresivo, probablemente no va a responder tan bien. En cambio, si nosotros tenemos un paciente que tiene, por ejemplo, cuestiones con la red neuronal por defecto, el mindfulness le va a llevar súper bien, ¿no? Terapias autocontextuales le van a ir muy bien, pero los antidepresivos quizás no van a funcionar tan bien, ¿no? Y de esta manera, en cambio, vemos una persona que tiene problemas con la saliencia, encontramos que los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, el principal grupo de antidepresivos, le va a funcionar muy bien, pero terapias como mindfulness no le van a surtir. ¿Vale? Entonces aquí podemos empezar a hacer aproximaciones psicoterapéuticas o terapéuticas de la mano de psicología, de medicina, de trabajo social, de terapia ocupacional, etcétera, que vayan dirigidas a la persona a partir de su perfil clínico y nosotros incluyendo un poco de qué es lo que está ocurriendo puntualmente en su cerebro. Entonces nos permitiría salir del área de los mitos y llevarnos más a la neurobiología, lo que está ocurriendo atrás de un trastorno depresivo mayor, para darle una mejor atención profesional. Así que yo les agradezco mucho por su atención. Si quieren hacer alguna duda, alguna pregunta, es un excelente momento para que podamos compartir. También quienes están conectados en Google Meet pueden escribir sus preguntas en el chat. Y pues nada, muchas gracias a todos. No sé si alguien tenga alguna duda. Si alguien tiene alguna duda, un comentario. Adelante. Ah, todo clarísimo. No, yo la verdad agradecer mucho, porque la verdad estuvo muy padre. Yo estaba desde la mañana, pero estamos, yo creo que todos nos gustó mucho estar aquí. Yo con los compañeros, cuando les platicamos los que estuvieron aquí, lo que no les va a gustar mucho que no estuvieran, lo que se perdieron. Muchísimas gracias. Digo, si hay dudas, yo creo que van saliendo, no sé. Claro, sí, claro, con gusto. Por ejemplo, cuando hablabas del esquelocalorías que consume el cerebro, por ejemplo, una persona que consume alguna droga tiene la misma cantidad consume la misma cantidad de kilocalorías, más o menos, hay alguna afectación. Esa es una pregunta muy interesante y compleja. Ok. Bueno, depende del grado del trastorno de consumo de sustancias de abuso que tenga una persona, el tipo de sustancias que consuma. No es lo mismo que consuma estimulantes, que consuma depresores, que consuma drogas que son naturales a drogas que son sintéticas. ¿Sale? Tenemos que ver ahí como un punto medio entre, sobre todo, estos 4 factores. Una persona que por su consumo de sustancias de abuso, que son, por ejemplo, estimulantes y que está en fases agudas, ¿no? Está en estados psicóticos o está en un estado de intoxicación en ese momento, puede aumentar un poco su consumo de kilocalorías en el momento. El cerebro es metabólicamente muy estable. ¿Qué quiero decir con esto? No es como los músculos de mi brazo que ahorita no consumen nada y de pronto consumen 50 kilocalorías y de pronto no consumen nada. El cerebro casi siempre consume lo mismo y cuando hace un esfuerzo extra, consume un poquitito más, solo un poquitito más. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando consumimos estimulantes? Si consumimos depresores, baja un poquitito más. Pero cuando ya tenemos un hábito de consumo que ya es crónico y que ya tenemos alteraciones cognitivas y ya hay una muerte neuronal, va disminuyendo de forma irreversible la capacidad de consumo energético que tiene el cerebro porque ya no tiene tanto que puede estar consumiendo. Y eso es muy independiente del gasto calórico global que tenga la persona. Porque este 20% es un global dentro de una dieta de 1.500 calorías en una persona de 70 kilos, ¿no? Pero obviamente se hace la puntuación dependiendo de cada persona, pero en general no consume mucho más de lo que ya estábamos platicando. Pero vaya, hay que hacer puntuaciones dependiendo del grado de severidad que tiene cada uno de los pacientes. Varía mucho. Por ejemplo, una persona que es
o sea, que no se mueve mucho, que no piensa mucho, que es así como muy sedentaria, pero además que no lee, que como que no hace. Y otra persona que sí se activa, que hace ejercicio, que trabaja, que estudia, que lee, que todo eso, gastan la misma cantidad de calorías. Gastan en cuestiones de su función cerebral, es casi lo mismo. No sube más, no puede subir más del 10% su capacidad de gasto cerebral. Ajá. Entonces, no haya, bueno, obviamente debe haber beneficios de que sí hagas ejercicio. Claro, pero estos beneficios, por ejemplo, de ejercicio son muy puntuales y no van en cuanto a qué tanto más se activa el cerebro. Cuando nosotros realizamos actividad física y ejercicio, sobre todo, número uno, disminuimos nuestra presión arterial. Por lo tanto, el cerebro no sufre tanto estrés de manejar presiones arteriales altas. Número dos, y es el más importante de todos, es un mejor manejo de la insulina y de los carbohidratos. Para el cerebro es muy inflamatorio que nosotros tenemos elevada la glucosa, el azúcar en sangre, y esto va muy asociado a la resistencia a la insulina. Cuando nosotros hacemos ejercicio, la glucosa es consumida predominantemente por los músculos, por el tejido adiposo, no se secreta tanta insulina, entonces para el cerebro resulta mucho más estimulante el estar de esta forma, pero no porque aumente la energía propiamente del cerebro. ¿Ya? Y por otro lado, el generar buenos niveles de insulinemia va a hacer que nosotros tengamos adecuados niveles de factor neurotrófico derivado del cerebro, que permite que tengamos adecuados niveles de plasticidad. Aquí hay una correlación bien puntual entre la cantidad de ejercicio que realizamos y la capacidad plástica que tiene nuestro cerebro, más que sobre capacidad energética. Y también podemos platicar mucho, por ejemplo, de cómo están funcionando los neurotransmisores, sobre todo el sistema de GABA-glutamato, siendo GABA el principal neurotransmisor que es inhibidor, es decir, el freno del sistema nervioso central, y el glutamato siendo el principal excitador, es decir, el principal acelerador. Aquí, cuando hay un estado de estrés, de depresión o de sedentarismo, hay una sobreactivación cerebral, hace que haya demasiado glutamato, que termina siendo tóxico para la célula y que hace que termine funcionando mal. ¿Sale? Entonces, el ejercicio, podemos platicar muchísimo sobre ejercicio, pero no afecta tanto la cuestión metabólica del cerebro como tal, sino el metabolismo global de nuestro cuerpo, cómo retroalimenta el cerebro como órgano. Secundaria, en vez de secundaria, por decir. Desde esa parte, ¿no? Psiconeurológicamente hay mucho también que podemos platicar ahí, ¿no? Pero bueno, a nivel entrante metabólico va más o menos por ahí la idea. No, con gusto. Pero no, creo que aquí atrás habían gustado, ¿no? Sí, pero les voy a comentar que me sorprendió la anatomía de la depresión. Es muy lamentable. Por eso estamos aquí. Claro. ¿Qué quieras decir? Sí, bueno, como comentas, el cerebro se alimenta de glucosa, pero obviamente no es lo mismo alimentarse de glucosa, digamos, saludable, ¿no? Como, no sé, frutas, carbohidratos completos, a carbohidratos simples. Entonces ahí, por ejemplo, si alguien que solo come chatarra, demasiado azúcar, demasiado estimulantes y demás, consume ese 20% de calorías, pero entonces, ¿cómo afecta? Bueno, supongo que sí, afecta al cerebro. Si consume glucosa, digamos, de fuente saludable y de fuente no saludable. O sea, ¿cómo afecta ahí? Está excelente. Me encantaría que tuviéramos una sesión de psiconutrición, es muy interesante. Cuando ingresa a nuestro cuerpo, no hay glucosa buena y glucosa mala. ¿A qué voy con esto? Si yo me como una bolsa de papas fritas, ¿no? O si me como una manzana, la manzana tiene fructosa, ¿no? Las papitas van a tener diferentes formas de otro tipo de carbohidratos, llamémoslos así, que son, ¿cómo decirlo de una manera que no sea tan rebuscada? Digamos, carbohidratos simples y complejos, ¿no? Y tienen grasas y tienen muchas otras cosas. Pero la manzana tiene fructosa, ¿no? Y mi cafecito, que le he hecho mucho azúcar, tiene sacarosa. Todas son diferentes. Y, por ejemplo, si lo comparo con las tortillas, que no saben dulces, pero que al final de cuentas son también otro tipo de carbohidratos, ¿no? Todos esos, independientemente de la forma como está molecularmente hablando, esa molécula de carbohidrato, al momento que se descompone nuestro tracto gastrointestinal y entra en la sangre, siempre va a entrar como glucosa. Siempre, no importa de qué forma venga.
siempre va a convertirse en glucosa para poder entrar a nuestro torrente sanguíneo. Aquí la cuestión es el índice glucémico, es decir, no es lo mismo la cantidad de metabolitos que se convierte, el cambio a glucosa que tiene la manzana, que el cambio a glucosa que va a tener una cucharada de azúcar como tal, ¿no? Una cucharada de azúcar, aunque tenga aparentemente la misma cantidad de calorías que una manzana, va a convertirse en muchísimo más glucosa al momento de entrar a nuestro torrente sanguíneo. Y eso va a hacer que entonces nuestro páncreas genere más insulina para contrarrestar eso y que no se suba tanto el azúcar. Y el exceso de insulina va a hacer que nuestro cerebro se estrese. Si ya después llegamos a un estado de diabetes donde no producimos la suficiente cantidad de insulina, ahora van a haber una cantidad de glucosa que va a ser súper tóxica para nuestro cerebro y nuestro sistema nervioso en general. Es por eso que los diabéticos están como encontrar la neuropatía diabética, porque así muy caricaturescamente hablando, se caramelizan los nervios y eso genera la sensibilidad y el dolor neuropático de la neuropatía diabética. El cerebro y el sistema nervioso central es súper sensible a los niveles de azúcar. Entonces, es bastante complejo en general, pero lo que quiero que lleguemos es que todos los alimentos, independientemente de la forma como ingresan azúcar, todos se terminan convirtiendo azúcar ya dentro del sistema. A glucosa, perdón. Unas glucosas muy altas, unas glucosas muy bajas, pero todos son la misma molécula de glucosa cuando se descomponen. No sé si más o menos. Sí. A lo mejor nada más entonces determinar, por ejemplo, la manzana, pero además tiene minerales y vitaminas, entonces ahí es donde llega a la sangre y ahí es donde alimenta ya pues, todo el sistema, a diferencia de una cucharada de azúcar que solamente es pura sacarosa o claro, no sí. tiene otros ingredientes saludables. Es muy complejo en realidad esto, pero si usted me dice, ¿qué es mejor? ¿Que yo todos los días me tome una cucharadita de azúcar o me coma 3 piñas? Prefiero que se consuma el azúcar ultra refinada, porque va a terminar siendo menos que las 3 piñas. Sí, a eso voy. O sea, también es no solamente con que se balancea, sino las cantidades. Pero por otro lado, la piña tiene mucha fibra y la fibra no se digiere y la fibra hace bolo fecal y la fibra retiene la glucosa, ¿no? Entonces, esa glucosa se queda en el intestino y se va a la popó y nunca entra a sangre. O sea, por eso digo, hay todo un sistema mucho más complejo, pero insisto, si usted me dice, entre una cucharadita de azúcar y 3 piñas, cómase el azúcar. Entre tomarse un refresco de cola negro de 600 a comerse 20 manzanas, tómese el refresco de cola. El jugo de naranja, o sea, por ejemplo, 1 litro de jugo de naranja, ¿cuántas naranjas son? ¿Cuántas naranjas se necesitan? Para 1 litro. Para 1 litro. Son muchísimas y les quitamos lo bueno. Lo único bueno que es la fibra, se lo quitamos. Entonces, bueno, ahí da mucho para que nosotros platiquemos ahí al respecto. Por favor. Yo quería preguntar, todos los tipos de depresión necesitan medicamento de antidepresivos y No todo. hay algunas depresiones. ¿Cómo se sabe cuando iba el medicamento? Excelente pregunta. Hay 2 factores muy importantes. Número 1, la cronicidad en el cuadro depresivo. Usted me dice que es un cuadro depresivo persistente, antes conocido como dispinea, es decir, una depresión de más de 2 años, que va y viene, que va y viene, que realmente nunca es un cuadro depresivo mayor, o sea, son unas moderadas. Por cronicidad, lo recomendable sería ya cortar ese ciclo y usar un tratamiento antidepresivo. Si me habla de un trastorno depresivo mayor, que la persona está disfuncionando, va sí o sí con el antidepresivo. Si me habla de una depresión leve, moderada, incluso moderada, donde el paciente coopera, se puede hacer muchas cosas, sale perfectamente sin tratamiento farmacológico. Ahora también aquí está la cuestión, es una depresión moderada, pero tiene ansiedad y tiene un trastorno de la conducta alimentaria, y también tiene insomnio, no nos la juguemos y mejor solucionemos el problema. Perdón. Muchas gracias. Bueno, sé que los procesos evolutivos se llevan mucho tiempo. En este caso, el crecimiento de la ruta podría empezar a hacer un proceso evolutivo de las personas que están urbanizadas. Sí, o sea, vaya, todo el tiempo, si nos vamos desde una perspectiva de biología evolucionista, todo el tiempo estamos evolucionando todos los seres, ¿no? Se podría decir a grandes rasgos que sí, pero puntualmente este tipo de cambios
son muy adaptativos, ¿no? Y varían de persona a persona, incluso de la persona a lo largo del tiempo. Porque si nosotros que estamos en una ciudad nos mudamos a un pueblito, nuestra amígdala va a cambiar de tamaño, porque es una cuestión más que algo evolutivo, genético, es una cuestión epigenética que responde al medio ambiente en el cual nosotros nos encontramos, y eso no forzosamente es tan heredable. No sé si más o menos me di a entender. Porque las cuestiones genéticas es, yo tengo un pie más largo, ¿no? Porque mi genética así lo determinó y eso es súper hereditario. Pero si yo me compro zapatos con plataforma, eso no es hereditario. Pasa algo más o menos parecido, ¿no? Pero a final de cuentas sí puede repercutir a lo largo de varias generaciones. Mucho menos que una mutación genética, pero puede repercutir ya a lo largo del tiempo. Y retomando un poco lo que comentaba la señora respecto a que si todas las depresiones se llevan con medicamento, y comentabas tú que no, que solamente las depresiones mayores, ¿no? Por lo que entiendo, ya cuando te haces como que no puedes funcionar adecuadamente en la sociedad. Además, ¿los medicamentos que mandan son ya de por vida o hay algunas ocasiones en que son tratamientos periódicos? ¿O cómo sería en ese caso? La mayoría de los pacientes con trastorno de depresión mayor o trastorno depresivo persistente antisistemia ya tienen o muchos factores de riesgo o tienen la evolución del cuadro que ya es largo. Regularmente se considera que una persona en México llega a buscar ayuda por depresión cuando ya pasaron al menos 10 años, parecido a la diabetes, ¿sale? Entonces ya tenemos un problema que no podemos, de años, que no podemos solucionar en día, no es un antibiótico, 7 días y ya saliste, ¿no? ¿Verdad? Los medicamentos psiquiátricos no son para toda la vida en su gran mayoría, pero no podemos solucionar un problema de años en unos días. Regularmente un tratamiento antidepresivo, pero el 80% de los tratamientos antidepresivos van a resolverse entre los 6 y 18 meses. Eso debería ser. Si dura más de ese tiempo, hay algo que no estamos viendo o que no estamos atendiendo. Pero la gran mayoría de depresiones puras salen entre 6 y 18 meses. No es para toda la vida y los antidepresivos no generan tolerancia, dependencia o adicción. Hay psicofármacos que sí lo generan cuando son mal utilizados. Los antidepresivos no. Entonces, una persona puede tomar 5 años de antidepresivos y no le va a generar dependencia. Pero, insisto, lo ideal es hasta pasando los 18 meses, algo no está bien. O sea, el abordaje que estamos haciendo no está bien. O hay alguna otra cosa. Es un paciente con un trastorno bipolar, ya es diferente, no es una depresión pura. Eso sí vamos a estar años. Pero bueno, es diferente. No sé si quería agregar algo, profesor. Sí, ahí, bueno. Sí, es que ya prendí aquí del internet. Bueno, primero pedir una disculpa porque seguramente no se van a responder todas las preguntas y solo voy a retomar dos que pusieron aquí. La primera es, ¿por qué causa se da la muerte de neuronas y a qué edad aproximadamente? Esa es una. Bueno, tenemos de forma fisiológica varios periodos en los cuales hay muertes neuronales, llamamos las famosas podas neuronales. De hecho, en cuanto nacemos, nosotros tenemos una poda neuronal gigantesca. Y en la adolescencia tenemos una segunda poda que es fisiológica, en la cual el cerebro apuesta por tener menos neuronas, pero más maduras y más especializadas, en lugar de tener muchísimas inmaduras, ¿no? Entonces, es algo de forma natural con el inicio de la etapa adolescente, sobre todo con la activación de las hormonas sexuales secundarias. Y más adelante, en el envejecimiento no fisiológico, en el envejecimiento patológico, a partir de los 50 años, empieza a haber una pérdida de neuronas, pero nuevamente en el envejecimiento no fisiológico. Cuando no dormimos bien, cuando no comemos bien, cuando no hacemos ejercicio, también empezamos a tener ese tipo de muerte neuronal. Y bueno, voy a retomar la última de aquí. Dice, hola, he escuchado últimamente muchos comentarios sobre la relación entre depresión y procesos digestivos a nivel del intestino, sobre la microbiota. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, las opiniones sobran muchas veces cuando tenemos la ciencia, ¿verdad? La ciencia nos habla muy claramente que hay un eje intestino-cerebro que es muy puntual y que nos habla sobre todo que un adecuado funcionamiento de la microbiota, no antes conocido como la flora intestinal, nos permitirá que nuestro cerebro, número uno, esté bien nutrido y número dos, por las muchas interacciones que tienen,
puede estar funcionando de manera apropiada. Hay muchos modelos de Parkinson donde se ha visto que la alfa-sinucleína, que es la molécula que intoxica el cerebro durante el Parkinson, en realidad se consume vía oral y en la digestión tiene un proceso retrógrado para subir hacia el cerebro, ¿no? Entonces, es muy probable que muchos parkinsonismo, bueno, enfermedades de Parkinson que no son hereditarias, vengan de la parte de la dieta. Y bueno, también tenemos aquí mucho de cómo se está manejando metabólicamente con la glucosa, con la insulina, que también está generando aquí interacciones para el adecuado funcionamiento de nuestro cerebro. Entonces, más allá de una opinión, está perfectamente bien estudiada esta parte del eje intestino-cerebro. Y bueno, podemos hacer una plática con nutrición muy padre ahí al respecto, para adentrarlo bien, porque es un tema complejo, ¿no? Pues vamos a dejarlas aquí también por los tiempos y también por el doctor también tiene cosas que hacer. Bueno, les agradecemos y sí, vamos a hacer esos conferencias, seminarios, todos. Pues tenemos también en redes sociales, sin más, y vamos a estar también con el doctor Andrés para que nos sigan en redes sociales y ahí están las redes sociales del doctor Andrés. Cualquier cosa nos escriben, nos comunicamos. Muchas gracias y que tengan excelente tarde. Gracias a todos los que están conectados. Que pasen una buena tarde. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Muy a grandes rasgos en realidad. Incluso si estudiamos a profundidad las estructuras psicológicas, psicosociales de los mitos, nos podemos hacer unos análisis súper complejos, muy bonitos, que justamente abordamos un poquito en el diploma. Bueno, yo tomé el diplomado de psicoanálisis en su momento. Muchas gracias. No, con gusto. Qué amable. Hasta luego.